Y bueno, ya hablamos de la célula procariota, varias cosas aplican tanto para eubacteria como para arqueobacteria. Recuerden que son los dos dominios donde hay bacterias, donde hay células procariotas dentro de nuestro árbol filogenético, el árbol de la vida. Entonces, vamos a empezar por el dominio de eubacteria o las eubacterias, ¿no? También conocidas de esta manera. El término bacteria significa bacterias verdaderas y en el caso de las eubacterias, en este dominio, se ha descubierto al menos 80 divisiones, que en bacterias les vamos a llamar phylums. Esto de phylum no aplica, es un rango taxonómico, pero no aplica para todos los organismos. De hecho, en hongos, por ejemplo, no se habla de phylums, ¿no? No hay phylums, ni en células animales, ni en algas como tal. En protozoarios, pues técnicamente sí lo podemos llamar de esa forma, pero solo aplica para bacterias, o aplica más para bacterias, ¿sale? Entonces, los filas o phylums son, pues, divisiones, grupos que contienen organismos, pero muy variados desde el punto de vista, ¿cómo les diré? Fenotípico, filogénico, no filogenético, filogénico. Es decir, entre estos organismos podemos tener organismos que son anaerobios, con otros que son aerobios, con otros que son, no sé, barófilos, y otros son extremófilos de temperatura, ¿no? Hipertermófilos, y así, ¿no? O sea, puede ser muy variado en ese aspecto, pero la característica es que están relacionados desde el punto de vista filogenético, eso de los phylums. Entonces, de alguna manera, pues cada phylum tiene muchos organismos muy variados, ¿no? Es lo que nosotros vamos a encontrar normalmente aquí en Eubacteria. Bueno, las eubacterias se tiene la hipótesis que son los precursores de orgánulos eucariotes. ¿Cómo qué orgánulos? Las mitocondrias. Aparentemente las mitocondrias que nosotros tenemos en una célula eucariote provienen de lo que son las bacterias llamado proteobacterias. Técnicamente, E. coli, Salmonella, de ese tipo de bacterias, probablemente en algún punto el hecho de que sean tan patógenas llegaron a una célula eucariote y probablemente entraron en una relación endosimbiótica y se mantuvieron. De hecho, la mitocondria asemeja muchísimo en estructura a una célula de este tipo, ¿no? Y por otro lado, los cloroplastos se piensa que provienen de un filum que se llama cianobacteria, que de hecho son de los que vamos a platicar también aquí en las eubacterias, y donde pensamos que pueden venir estos organismos porque son las únicas bacterias que pueden llevar a cabo fotosíntesis oxigénica. Y como sabemos, las plantas, las células vegetales y muchas células de algas tienen entonces estos cloroplastos y por lo tanto llevan a cabo fotosíntesis oxigénica, utilizando oxígeno. Hay muchos organismos que llevan a cabo fotosíntesis, pero no oxigénica, ¿sale? Entonces, en este caso, sí es oxigénica. Muy bien. Eso entonces es la hipótesis, ¿no? Que la mitocondria y los cloroplastos provienen de las eubacterias. Y obviamente, pues tienen digo, una importancia ecológica, ambiental, pues muy fuerte, ¿no? Incluso hasta comercial muchas de ellas. Ok, las bacterias entonces, o eubacterias, son los microorganismos que les llamamos los típicos, ¿no? Cuando hablamos de un microbio, normalmente pensamos en una bacteria. No sé ahora, quizá con lo de la pandemia, probablemente nos digan microorganismo y pensemos en el virus, ¿no? Pero normalmente deberíamos pensar en una bacteria, ¿no? Que está contaminado este alimento, bacterias, ¿no? Que para el tratamiento de aguas residuales, bacterias. Luego pensamos en ellas. Son unicelulares, ¿no? No establecen relaciones de tal manera que podamos decir que sean multicelulares. Podrán comunicarse en algún aspecto, podrá ser, pero eso no significa que formen parte de un mismo tejido, por decirlo, ¿no? Por lo tanto, consideramos que son unicelulares. ¿Tienen pared celular? Puede ser gram positiva, puede ser gram negativa, y todas tienen membrana celular. Si son gram negativas, incluso tienen doble membrana celular y su diámetro es de entre 2 y 3 micrómetros en promedio. Aunque luego tenemos los cocos que son más chiquitos, ¿no? Si se mueven, si tienen sistema de movimiento es a través de flagelos, como ya lo vimos. También pueden sufrir recombinación genética por conjugación sexual, que también ya lo estuvimos por ahí mencionando anteriormente, a través del pilus sexual y donde se da la transferencia de esos plásmidos, ¿no? Que les dan ciertas características importantes a lo que son las bacterias.
Como ven en el video, eso se me pasó decirles hace ratito, en el video parecía como que el plásmido viajaba a través del pilus, una copia, ¿no? Hasta la otra célula. En realidad no es así. En realidad el pilus sexual reconoce una célula que no tiene el plásmido, cualquier plásmido que se esté transfiriendo, lo reconoce y se une a él y además se contrae, de tal manera que fusiona en algún punto las dos paredes celulares de las dos células. Y hasta que viene la fusión, entonces es que ocurre la transferencia de una copia del plásmido a la otra célula, ¿no? Que se conoce como, es una replicación en forma de modelo del tambor, así es como se conoce, ¿no? Pero bueno, ya en su momento hablaremos de esto. Y después, pues así se liberan cada una de las células, ahora con el plásmido y que pueden desarrollar el pilus sexual, ¿sale? En el caso de las bacterias, el principal sistema de reproducción, ¿no? En un 95-96% probablemente, sea la reproducción binaria, ¿sí? Que va acoplada a la replicación del ADN, ¿no? Muy parecido a lo que conocemos con esto de la mitosis, ¿no? Muy conocido. Entonces, pues va algo relacionado a, ¿sí? Se duplica el material genético y viene la división celular, donde yo obtengo dos células técnicamente idénticas a partir de una sola, ¿no? De una sola célula, que sería la célula madre en ese caso. Y en el caso de las bacterias también, el ADN está en un solo cromosoma. Sin embargo, también puede tener los plásmidos que se transfieren en la conjugación sexual. Un solo cromosoma, ese solo cromosoma en las bacterias suele ser circular, ¿no? En la mayoría de ellas es circular y muy pequeño, ¿no? O sea, no tiene una extensión muy grande. Por eso es que nosotros vemos que se replica muy rápido, como ya lo hemos mencionado anteriormente, las bacterias, ¿no? En cosa de 20-30 minutos ya se replicaron. Cuando una célula humana, pues al menos debe tardar unas 3-4 horas, ¿no? Para poder replicarlo y eso si el proceso es muy rápido, ¿sale? Entonces, dentro de la clasificación decíamos, hay cerca de 80 filums, imagínense, cerca de 80 filums. Es una cantidad de microorganismos conocidos que ya es exorbitante y los que no conocemos, ¿no? Definitivamente. Pero 17 de ellos, 17 filums de ellos, se han encontrado que varios organismos pertenecientes a los mismos se pueden cultivar en el laboratorio y son los que principalmente se han cultivado, se han hecho cultivos ya en el lab y además se han secuenciado, ¿no? Y además se han clasificado, ¿no? De acuerdo a a la clasificación filogenética a través de la amplificación y comparación del gen RNA ribosomal 16S en este caso, ¿no? Porque estoy hablando de bacterias. Si ustedes recuerdan en el tema número 1, eso era lo que les decía. Para crear el árbol de la vida o el árbol filogenético, se hacen comparaciones del material genético, en específico de ese gen, del gen RNA ribosomal 16S, para poder saber qué tanto se parece un organismo al otro. Y de ahí se conocen estos 17 linajes o filums a mayor detalle, ¿no? Pero bueno, nuevamente, hay cerca de 80 y tantos. Hay cerca de 80 y tantos. Los más conocidos son estos 17, ¿sale? Y entonces, dentro de estos 17, podemos destacar, por ejemplo, ahí está Acuifex, Thermodesulfobacterium, Thermotoga. Estos organismos, estos primeros tres que ustedes ven en la parte, digamos, más cercana al ancestro común, son organismos termófilos, la mayoría de estos, ¿no? De los microorganismos que yo encuentre aquí, los géneros y especies que yo encuentre aquí. Probablemente se parecen tanto al ancestro común y genéticamente lo es, debido justamente a que las condiciones del planeta, ya lo hemos dicho, en ese momento donde surge la vida, probablemente no son las mismas que ahora tenemos, ¿no? Una temperatura mucho más alta debido a la presencia de volcanes, etcétera, ¿no? Entonces, seguramente por esto estos organismos se siguen manteniendo como termófilos. Acuifex, Thermodesulfobacterium y Thermotoga. Luego vienen otros un poquito ya más evolucionados, como ustedes pueden ver, como las bacterias verdes no sulfuradas, las bacterias verdes sulfuradas, los deínococos, las espiroquetas, y dentro de esos organismos que van surgiendo a través de la evolución, surgen las proteobacterias. Este filum de las proteobacterias probablemente para nosotros sea el más importante porque ahí encontramos muchas bacterias, una,
o que podemos utilizar, 2, que tienen una importancia ecológica, o 3, ecológica, por ejemplo, en los ciclos biogeoquímicos, o 3, que nos pueden enfermar. Por eso están tan estudiadas las proteobacterias. Son de los organismos más estudiados, ¿no? De los principales. Y por eso nos enfocamos tanto justamente en ellos. Pero vean, es tan importante esta ramificación de las proteobacterias que incluso derivadas de ellas se obtienen organismos como nitrospira, que es un fijador de nitrógeno, otras como gram positivas, actinobacterias, firmicutes y molicutes, bueno, no tan conocidas, pero por ahí surge las cianobacterias. Nuevamente, otros organismos de los más importantes, ya no solamente en esos 3 aspectos que yo dije, sino primordialmente para la vida, para nuestra vida. ¿Por qué? Porque sin las cianobacterias no habría oxígeno en el medio ambiente, en el aire. Y si no hubiera oxígeno, bueno, no sé si hubiéramos sido otro tipo de organismos, pero definitivamente no hubiera salido como somos ahora, ¿no? Totalmente. Las cianobacterias fueron los primeros organismos y siguen siendo de los principales organismos encargados de sintetizar oxígeno para el medio ambiente. Las cianobacterias y ahora las algas. Y normalmente nosotros decimos, no, es que las plantas son los principales productores de oxígeno. Sí son muy importantes, no solamente para la producción de oxígeno, sino para controlar la temperatura mundial, ¿no? Para eso no lo niego. Pero los principales o las principales maquinarias de oxígeno son las cianobacterias y las algas. Son microorganismos, ¿no? Entonces, yo no veo mal el hecho de que digan, vamos a plantar muchos arbolitos y todo esto. Perfectísimo, tiene que ser de esa manera. Pero que me digan, es por el oxígeno, realmente, digo, si queremos este, fortalecer la producción de oxígeno en el planeta, seguramente sería a través de los microorganismos, no tanto de las plantas o de los árboles, ¿no? Esos más bien nos ayudan a regular la temperatura, principalmente, y por eso la importancia. Muy bien. Y dentro de los organismos un poco más evolucionados, desde el punto de vista de comparación que nosotros tenemos aquí, pues tenemos, por ejemplo, a los verrumicrobios, ¿no? Está Plantomyces, digo, ya el nombre le suena, planto, ¿no? Plancton. Entonces ahí está Plantomyces, pirelula, siempre digo pirulela, no sé por qué. Pirelula, citófaga de Ferribacter, Flavobacterias, etcétera, ¿no? Ya hablaremos en su momento de esos grupos de organismos. Pero bueno, nosotros, al menos, ahorita nos vamos a concentrar en 3 filums de los más importantes, como ya les dije. El filum de proteobacteria, el filum de las gram positivas, donde también hay muchas de interés comercial y patógenas, y el filum de las cianobacterias. Nos vamos a enfocar en esos 3 filums principalmente en el estudio de las eubacterias, ¿no? De forma general. Y vamos a comenzar entonces con proteobacteria, con este filum que nosotros tenemos aquí. ¿Qué onda con estas bacterias? ¿Qué pasa con estas bacterias pertenecientes a proteobacteria? Ok, dentro del rango taxonómico, después del filum en eubacteria, nos dice que la siguiente clasificación se llama clase, ¿sale? La clase de las proteobacterias. Muy bien. De tal manera que tenemos la clase gamma, la clase beta, la clase alfa, la clase zeta, la clase epsilon y la clase delta, ¿no? Nos suena mucho a lo del término de variantes de virus que traemos ahora, pero bueno, en este caso son clases para definir a las proteobacterias. Y si hacemos, como ustedes ven, el árbol filogenético de comparación entre varios géneros, pues yo encontraría dentro de las gamma a organismos conocidos como Vibrio y Escherichia coli, ¿no? Y entonces, si aquí están estos dos, aquí seguro están Salmonella, Shigella, Proteus, muchas de esas enterobacterias, muchas. Pseudomonas también es de las más conocidas, y los otros, pues quizá no tanto, ¿no? Ya Nitrosococcus, Aciditiobacillus, Vegetoa, ya no son tan conocidos, pero son también importantes. Dentro de la clase beta, nosotros, por ejemplo, tenemos a Nitrosomonas, Aderxia, Ralstonia, Spirillum, Thiobacillus. Probablemente ya no sean organismos tan conocidos, ¿no? Difícilmente hemos escuchado alguna vez el nombre. En la clase alfa están las metelobacterias. eh, bueno, esta sí es importante, Beijenrinkia, que obviamente la descubrió Beijerink, ¿no? Martinus Beijerink, que veíamos nosotros en la historia, o Azotobacter, también muy importante, ¿no?
En la clase Z está por ahí Mariprofundus, que no es tan conocida. En la Epsilon está Campylobacter. ¿Tienen idea qué hace Campylobacter? ¿Qué enfermedad causa? Es que me acordé que bueno, había mucho tiempo un anuncio donde decía que si viajabas a Europa o no sé qué, y te agarraba la enfermedad por Campylobacter, que allá te podían atender, ¿no? En cualquier hospital y no sé qué. Era como un seguro o algo así. ¿No? ¿Nunca lo vieron? Campylobacter. Es una de las bacterias que nos puede causar gastritis, ¿sale? El Campylobacter, según. No, es que no me acuerdo bien del el nombre de la especie específica. Pero bueno, ahí está. Eso sería de las quizá conocidas, ¿no? Y en la clase delta, pues ya no son tan conocidas como desulfofarcina, sarcina, desulfovibrio, etcétera, ¿no? Ahora, la cuestión está en que a partir de esas clases, digo, son organismos muy variados y los vemos de diferentes colores. ¿Cuál es la razón? Que son diferentes sus metabolismos, son muy distintos. Por ejemplo, dentro de las gamma, yo veo organismos que son anoxigénicos, como estos, fototróficos, ¿sí? Veo algunos que son, por ejemplo, quimiolitótrofos, que viven a base de amonio o de nitritos, ¿no? Participan en el ciclo del nitrógeno. Veo otros que son también quimiolitótrofos, pero que aprovechan, por ejemplo, el azufre. Y veo otros que son organótrofos, como las pseudomonas, pero pueden fijar nitrógeno. Y luego están las vibrios y las escherichias y todos estos que normalmente son organismos mesófilos, quimiorganótrofos, ¿no? Tan conocidos. Entonces, como ven, dentro de una misma clase hay una variedad impresionante de metabolismos que pueden llevar a cabo estos organismos, ¿no? Muy, muy variado. Y eso, pues obviamente me hace pensar que esa comparación de RNA ribosomal, pues es buena, pero pues, es solo un gen, ¿no? El que yo estoy comparando. Realmente todo el material genético te lleva a tener estos diferentes puntos o diferencias dentro del metabolismo, ¿sale? Muy bien, entonces yo me concentraré un poquito, no tanto hablando por clase de cada organismo, sino de los organismos más importantes dentro de lo que es las proteobacterias, ¿no? Dentro del dominio de Eubacteria. Entonces, más bien están acomodadas estas bacterias en base a las propiedades o los hábitats o el metabolismo que llevan a cabo, no tanto a la clase filogenética a las que ellas pertenecen, ¿sale? Es la primera aclaración. Y para ello, pues vamos a empezar con ese filum número 1, protobacteria que ya les decía, y en este caso serían las bacterias rojas fototróficas. Muy bien, para las bacterias rojas fototróficas, para hablar de ellas, está Fer Ponce y Su. ¿Sí? ¿Sí te habías enterado, Su? ¿O no? ¿Me escucha? ¿Me escucha o no está en la llamada? Déjenme ver. No, sí, profe, sí me dijo Ferchi que teníamos que checar el tema. Sí, nada más era leer, ¿no? Acerca de ellas. Y ya están de apoyo las diapositivas. Y lo que nos pueden platicar acerca de ellas. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos a Fer Ponce versus Su, ¿sale? ¿Quién elige a la moneda? ¿Quién quiere elegir? Sol. Fer está ahí, Fer no habla. Ya sé. Sí, estoy. Yo también ya me quedé pensando, caray, si estará o no estará. Para mí que no, ¿eh? Profe, sí, aquí estoy, ¿sí me escucha? Ay, sí, Fer, ya te escuchamos. Perdón, es Ah, que no me salías aquí directamente en las caritas que tengo aquí en el frente. Bueno, muy bien, ahí está. Entonces, cara o cruz, ¿quién elige? Su dijo que cara. Ok, Su, ¿eliges cara? Sí. Dale. Bien, ahí va. Entonces va el volado y salió cara, o sea que lo ganó Su, ¿sale? Eso entonces nos lleva a que Fer nos hable un poquito de las proteobacterias. Si acaso ustedes tienen alguna imagen o algo que quieran compartir, no hay ningún problema, me pueden decir y los dejo que compartan en dado caso, ¿no?
Si quieren usar las diapositivas, ya nada más me dicen, ay, voy a decir de esto, o muévale a la siguiente diapositiva, o algo por el estilo. Nada más déjenme, les doy los permisos, por si en algún momento quieren ustedes compartir. Listo. Listo, Fer. Entonces, si nos puedes hablar de estas bacterias. Sí, profe. General, no pasa nada si no dicen todo. Yo les voy a ayudar con detalles, ¿no? No hay bronca. Ok, pues primero que todo, yo investigué que las protobacterias son uno de los principales grupos pues de las bacterias que incluyen una gran variedad de patógenos como Escherichia, Salmonella, entre otros. Y pues me centré más como en lo que nos había dicho que nos tocaba, que eran las bacterias rojas fototróficas, las cuales son aquellas cuya energía para el crecimiento procede de la luz y sus fuentes de carbono procedentes del dióxido de carbono o del carbono orgánico. Y pues sus principales características era que pues realizaban la fotosíntesis no oxigénica, eso quería decir que pues no producían oxígeno. También contenían pigmentos de clorofila y variedad de pigmentos carotenoides y formaban sistemas fotosintéticos membranosos intracelulares que se encargaban de resguardar los pigmentos fotosintéticos y se forman por la invaginación de la membrana citoplasmática. Y pues ya le puede bajar, profe, por favor. Ajá, también investigué que su hábitat natural era en las orillas de los lagos, en donde pues entraba luz, ya que pues la necesitaban. Y pues en el sistema de la membrana de las bacterias rojas fototróficas, vistas desde el microscopio electrónico, pues se podrían observar de dos maneras, en la cual pues el inciso A se refería a la que está como alargadita, como si fuera una U invertida, que son las membranas en forma de láminas planas, y pues de la otra manera que son las membranas de en forma de vesícula individual, porque pues vesícula es como un circulito. 2 en punto. Y pues como último también investigué que pues prácticamente no sé si como que se dividen en, en bacterias rojas del azufre y bacterias rojas no de azufre, en el cual pues en las bacterias rojas de azufre también pueden ser, las encontré como bacterias púrpuras del azufre, en las cuales utilizan el sulfuro de hidrógeno como donador de electrones para la reducción fotosintética de dióxido de carbono. Y estas, como ya nos explicó el profe, pertenecen a la clase de protobacterias alfa y beta. Y por otro lado estaban las bacterias púrpuras de azufre o bacterias rojas de azufre. Ay, perdón, creo que me estoy confundiendo. Primero eran las Las rojas, del azufre ajá, y rojas luego de, las del no azufre. ajá, las rojas de azufre pertenecen a la clase gamma y las no de azufre pertenecen a la clase alfa y beta. Ujú, muy bien. Y eso fue lo que investigué. Muy bien, Fer, qué bárbara. Bastante bien, bastante completo. Ok, muy bien. De Un frío, profe. aplauso. Un aplauso para Fer. A ver, su aplauso, ahí va su aplauso. Y también para Su, que pues ganó el volado, ¿no? Entonces, las dos muy bien, niñas. Perfectísimo. Bueno, entonces creo que está bastante completo. Vamos a complementar algunos detallitos nada más de este tipo de bacterias, las rojas fototróficas. Ya el nombre, pues me va indicando, ¿no? Más o menos me está dando una idea de qué es lo que hacen. Son de color rojo y llevan a cabo fotosíntesis, ¿no? De alguna manera ya me lo dicen. Ok, de los géneros representativos, si ustedes ven Chromatium, Ectotirrhodospira, Rhodobacter o Rhodospirillum, son este tipo de organismos, ¿no? Son bacterias rojas fototróficas que, como bien nos dijo por ahí Fer, es fotosíntesis no oxigénica. Si llevan a cabo fotosíntesis, todos los organismos que lleven a cabo fotosíntesis deben tener pigmentos, ¿no? Y esos pigmentos pues les sirven para absorber la luz. Si ustedes ven un organismo de color azul,
Pues quiere decir que ese organismo probablemente es fotosintético y absorbe luz a esa radiación, a la radiación o longitud de onda del color azul. Por eso lo vemos de ese color. Incluso en esta imagen que ustedes ven aquí, decimos bacterias rojas fototróficas porque son justamente concentrados de las bacterias. Por eso las ven así, ¿no? Las ven de color completamente rojo o estas un poquito más amarillas. Ok, la cuestión está en que como tienen esos pigmentos carotenoides de color rojo, es lo que les da esas tonalidades a la bacteria y es donde reciben la luz, cercano al rojo y al infrarrojo. Esta que ven en medio, la de color azul, es una bacteria que ha sido modificada genéticamente, por eso lo de G9, ha sido modificada genéticamente para quitarle los genes que codifiquen para obtener esos carotenoides. Y entonces en realidad el organismo es de color azul, ¿vale? El organismo naturalmente es azul, pero los pigmentos que tienen, los que sí las generan obviamente, es lo que les provoca que sea de color rojo o amarillo, ¿no? Esas tonalidades, o púrpuras, como bien nos decía también por ahí, Fer. ¿Sale? Entonces, esta imagen me gusta muchísimo por esa razón, ¿no? Es una cepa de Rhodospirillum rubrum que está modificada genéticamente para que no sintetice los carotenoides. Pero evidentemente este organismo pues, se muere rápidamente. No puede llevar a cabo la fotosíntesis como lo haría normalmente, ¿no? Y bueno, eso dentro de la fotosíntesis no oxigénica, ojo, no todas las fotosíntesis te producen oxígeno, no es necesario que eso pase. Y acabamos de mencionar que las cianobacterias son las encargadas de ello, ¿no? Y esto también es muy importante, lo que por ahí mencionó ya Fer, ¿no? El hecho de que los sistemas fotosintéticos están en la membrana y por eso las invaginaciones de la membrana, que como bien nos dice, pueden ser de carácter laminar, como ustedes ven aquí, esta zona, muchas láminas, una tras otra, me recuerdan mucho como a un retículo endoplásmico, un aparato de Golgi, ¿no? En el caso de células eucariotas, como ustedes pueden ver, o vesicular, que son como pequeñas vesiculitas, pequeñas esferitas granulares, ¿no? Alrededor de la célula. Y otra cosa es que viven en hábitats donde no se necesita oxígeno, zonas pantanosas, por lo general, ahí es donde van a crecer, y esas tonalidades rojizas que ustedes ven en la imagen se deben justamente a la presencia de estas bacterias. Ahora, hay otras en color verde, yo lo sé. También ahí viven las bacterias verdes del azufre y no del azufre. Pero las tonalidades rojas se deben justamente a las bacterias rojas. Esto que ustedes ven aquí se llama columna de Winogradsky. El nombre les debe sonar de aquellas personas, investigadores, que empezaron a estudiar a las bacterias del suelo y del agua, ¿no? Winogradsky diseñó esta columna para poder extraer bacterias de su hábitat natural marinas o acuáticas, ¿no? La cuestión es que si nosotros obtuviéramos estas bacterias, que si se fijan, viven a una cierta profundidad, ¿no? Como ustedes pueden ver, si yo las saco de ahí, las hago crecer fuera del agua o en la superficie, se me van a morir. ¿Por qué? Porque ellas necesitan una limitación de oxígeno para poder sobrevivir. Entonces, esta columna lo que te hace es obtener la muestra de forma estratificada, así tal cual, ¿no? A la misma profundidad que está en el medio acuático, tú sacas la columna y te va a quedar a la misma distancia esa bacteria. Entonces, para ella van a ser las mismas condiciones, no va a sufrir ninguna alteración. Y por eso es que es tan importante esta dichosa columna, ¿no? De Winogradsky. Los que van para ambiental, supongo que ahí van a hablar un poco más de ella, ¿no? De esta columna. Y bueno, aquí vemos esas bacterias rojas en su hábitat natural, ¿no? Una representación de las mismas. Muy bien. Y finalmente lo que nos decía por ahí Fer, se dividen en dos grandes grupos, las del azufre y las del no azufre. Las del azufre, pues ya se imaginarán que utilizan ácidos para poder sobrevivir. Lo que hacen es utilizar el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, este que nosotros vemos aquí, el ácido sulfídrico, como donador de electrones para la reducción fotosintética del CO2. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas bacterias con el ácido sulfídrico? Lo van a reducir para obtener azufre. Perdón, lo van más bien a oxidar para obtener azufre.
A ver, espérenme. Sí, lo van a oxidar más bien, ¿sale? Entonces aquí nosotros tendríamos un número de oxidación de -2 por ser un sulfuro. Aquí, por lo general vemos estos organismos que almacenan azufre, gránulos de azufre, como ustedes pueden ver aquí, porque es su reserva, ¿no? Pueden utilizarlo como reserva y después lo podrían llevar en la oxidación hasta la formación de ácido sulfúrico, H2SO4, ¿no? Donde ahora el número de oxidación del azufre es de +6, oxidado completamente, ¿no? Ha ido perdiendo electrones al por mayor. Desde -2 perdió 2 electrones, por eso pasó a 0, y luego pierde 6 electrones para pasar a +6, ¿sale? Está muy oxidado en este caso el azufre, en esta situación. Ahora, si puede usar ácido sulfídrico y produce sulfídrico y produce ácido sulfúrico, estos organismos, de acuerdo a lo que vieron en sus presentaciones de factores que alteran el crecimiento, ¿cómo lo clasificarían respecto al pH? ¿Se acuerdan de esa clasificación del pH? Estaban los neutrófilos, alcalófilos y acidófilos. ¿Estos qué serían entonces? ¿Acidófilo? Son acidófilos, ¿no? Entonces las bacterias rojas del azufre, por el medio que habitan y en general, cada vez que ustedes vean que aprovechan el azufre, por lo general, el azufre conlleva que esté en forma de ácido, ya sea ácido sulfídrico o sulfúrico. Pero eso quiere decir que son organismos acidófilos, ¿sale? En esas condiciones a las que vivan, tienen que ser acidófilos, no les queda de otro. Pueden utilizar otros compuestos azufrados, como el ion tiosulfato, S2O3, también lo podrían llegar a usar, pero no necesariamente, ¿no? Y en el caso de las otras bacterias, las no del azufre, pueden utilizar el sulfuro, aunque digan no del azufre, no quiere decir que no lo puedan hacer, pero los niveles son mucho menores que las anteriores, ¿no? Que las que sí son del azufre. Estas por lo general crecen anaeróbicamente en obscuridad utilizando fermentación o respiración anaerobia, donde el donador de electrones no es el oxígeno, para nada, sino que más bien estoy hablando de algún otro compuesto orgánico, ¿sale? Entonces, estos organismos, las bacterias rojas del azufre, mayoritariamente son fotosintéticas, pero también les podemos decir quimiolitótrofas. Perdón que lo escriba tan feo, pero litótrofas, ¿sale? También muchas de ellas son quimiolitótrofas. Y en este caso son fotosintéticas, pero también pueden llevar a cabo fermentación o respiración anaerobia, ¿no? Entonces, en términos general, son anaerobios. Pueden fermentar, por ejemplo, ácidos grasos, aminoácidos, azúcares, alcoholes, benzoatos, etc. Y muchas de ellas también pueden fijar nitrógeno, ¿no? Por lo tanto, eso les da una importancia ambiental y ecológica, pues bastante fuerte. Muy bien. Muy bien, esas serían las bacterias rojas fototróficas como grupo, ¿no? Digo, entrar en detalle con cada organismo está difícil porque cada uno tiene sus particularidades. ¿Alguna duda de las bacterias rojas fototróficas? ¿Alguna pregunta, comentario al respecto? Muy bien, perfectísimo. Con eso entonces pasamos al segundo grupo de bacterias dentro de Proteobacteria, que son las bacterias nitrificantes. Y para esto tenemos el versus de Citlali y Baruch. Okay. Citlali y Baruch. Ahí va Citlali y ahí va Baruch. Muy bien. ¿Quién quiere elegir, Caro Cruz? Cruz. Cruz, Citlali. ¿Tú elegiste Cruz? Sí. Bien. Sale, vale. Ahí va entonces. Cruz, Citlali. Y sale Cruz. Entonces tú ganaste el volado. Le toca a Baruch. Pobre Baruch. Desde el nervio de sus medios de cultivo. No estoy. No, sí estoy, profe, no se crea. Muy bien, Baruch. ¿Qué nos puedes decir? Hola compañeros. Bueno, yo les voy a
explicar acerca de las bacterias nitrificantes. Primero que nada, les voy a hablar de las bacterias quimiolitotróficas, que constituyen una unidad fisiológica basada en su capacidad de utilizar donadores de electrones inorgánicos como fuentes de energía. No se conoce ningún quimiolitótrofo que lleve a cabo la oxidación completa desde amonio hasta nitrato. Por ello, la nitrificación en la naturaleza resulta de la acción secuencial de dos grupos separados de organismos: las bacterias oxidantes de amoníaco o nitrosificantes y las bacterias oxidantes de nitritos o nitrificantes. Bueno, pues las bacterias nitrificantes pues se consideran a todas aquellas que convierten el amoníaco en amonio o el nitrito en nitrato como parte del ciclo del nitrógeno. Son muy abundantes en la naturaleza, encontradas en el suelo, los lagos y en las corrientes de ríos con elevado contenido de aguas residuales. Su importancia radica, como ya mencioné, en la importancia del ciclo del nitrógeno. Bueno, pues el nitrógeno es muy abundante en la atmósfera, pero no puede ser absorbido directamente por la mayoría, y por esta razón las bacterias generan nitrato, que son una fuente de nitrógeno fundamental para la síntesis de proteínas de las plantas, las vitaminas, bueno, perdón, dentro de las plantas. Y pues muchas especies de bacterias nitrificantes poseen un sistema membranoso interno verdaderamente sofisticado. En las membranas se ubica la enzima clave de la oxidación del amoníaco, que vendría siendo el amoníaco monooxigenasa. Y pues el proceso de nitrificación se realiza en dos fases, en las cuales se realizan transformaciones químicas, además que en cada una intervienen diferentes especies de bacterias. La primera es la nitrosiación, que es la oxidación de amonio a nitrato. En esta intervienen las bacterias nitrosificantes, como mencioné anteriormente, y la segunda sería la nitratación, que es la oxidación de nitrito a nitrato. Y en esta intervienen las bacterias nitrificantes. Bueno, pues las bacterias nitrificantes se reproducen por fisión binaria y se duplican cada 15 a 20 horas. Este es un periodo pues extenso, y se desarrollan mejor en un rango de 15 a 35 grados centígrados. También encontré que a un pH de 5.5 a 7.5 más o menos, y por lo general necesitan entre un 50 y 80% de humedad. Y pues, perdón, estoy pensando. Ah, está bien, está bien. Bueno, perdón, también como dato extra, pues van precedidas por el término, perdón, por el término nitro, y un ejemplo serían los nitrosomas. Y eso sería todo por mi parte. Muy bien, Baruch, muy bien. Me dieron hasta más datos de los que yo les iba a dar, qué bárbaro. Muy bien, muy bien. Ahí va, vamos a darle su aplauso a Baruch. Bueno, te lo mando acá tengo el celular, entonces de una vez, por aquí. Muy bien, Baruch y Citlali, que bueno, que ganó ahí el volado, pero perfecto, Baruch. Muy, muy completo. Muy bien, entonces estamos hablando de bacterias nitrificantes. Ojo, no son fijadoras de nitrógeno. Esto es después de que ya se fijó el nitrógeno y como bien dice por ahí Baruch, tiene que ver con el ciclo del nitrógeno, ¿no? Son de las fases del nitrógeno. Si ustedes recuerdan el ciclo del nitrógeno, nuevamente la primera fase sería la fijación del nitrógeno. Cuando eso sucede, ¿cuál es el reactivo y cuál es el producto de la fijación? ¿Cuál será el reactivo? ¿O qué es lo que se transforma? ¿No? ¿No se acuerdan del ciclo del nitrógeno? ¿O nunca lo han visto? Los de bioquímica ya lo vieron. Del nitrógeno, bioquímica del nitrógeno. Primer paso es la transformación del... ¿No? En el aire, ¿cómo está el nitrógeno? ¿En qué forma? ¿Cuál fue la pregunta que hizo, profe?
¿Cuál es la primera transformación del ciclo del nitrógeno? La fijación. ¿Qué ocurre ahí? Porque, por ejemplo, nosotros en las bacterias rojas fototróficas decíamos, algunas no del azufre cuentan con la habilidad de fijar nitrógeno. ¿Ok? Entonces, de nitrógeno molecular, que es el que está en el medio ambiente, el que respiramos, aunque no aprovechamos, ¿qué se obtiene? ¿Qué se obtiene de esa fijación? Ahí en las reacciones químicas está la clave. ¿No? Del nitrato. Se obtiene, no. El nitrato viene después de la nitrificación, que es la segunda etapa del ciclo de nitrógeno. ¿Amoníaco? Amoníaco, sería el amoníaco, ¿no? En realidad, digo, está bien la respuesta. En realidad, amoníaco como tal es complicado porque es tóxico. Sería el grupo amonio, ¿no? El que se puede aprovechar un poco más, pero normalmente lo representamos como amoníaco, exactamente, ¿sale? Entonces, del nitrógeno molecular N2, nosotros obtenemos amoníaco o amonio. Esa sería la fijación del nitrógeno. Aquí las bacterias nitrificantes no tienen nada que ver. Más bien, cuando se obtiene el amonio, ahora sí, este grupo de bacterias puede actuar. Y como bien nos decía Baruch, tenemos bacterias que se llaman nitrosificantes y bacterias nitrificantes como tal. Las nitrosificantes son aquellas que pueden oxidar el amoníaco hasta nitritos. Y para poderlo hacer necesita de oxígeno, evidentemente, ¿no? Lo que hace es meter átomos de oxígeno, como ustedes pueden ver, dentro de la estructura del amoníaco. El primer paso es que meta un átomo de oxígeno, se obtiene hidroxilamina, es esto que está aquí, hidroxilamina, y en un segundo paso introduce otro átomo de oxígeno para llegar a obtener nitrito, NO2 menos. Ese es el nitrito, ¿sale? Esa es la reacción que llevan a cabo las bacterias nitrosificantes. Y posteriormente, ahora sí, ya teniendo los nitritos, las bacterias nitrificantes pueden añadir otro átomo de oxígeno, pueden seguir reduciendo este compuesto, perdón, oxidando este compuesto hasta la obtención del nitrato, ¿sale? Nitrato. La enzima que cataliza esta reacción de abajo, no estas de acá, solo la de abajo, es la enzima que por ahí nos comentó Baruch, que es la amoníaco monoxigenasa, ¿no? Y que bueno, va a participar ahí dentro de todo ese proceso. Entonces, en realidad, las nitrosificantes son oxidantes de amoníaco y las nitrificantes son oxidantes de nitritos, ¿sale? Muy bien. Normalmente, aquí vemos nosotros dentro de este grupo a las bacterias Nitrosococcus oceanis, oceani. Entonces, estas son las que pueden degradar de amoníaco a nitrito. Por lo tanto, aquellas que son nitrosificantes, les ponemos el prefijo nitroso, ¿no? Cuando ustedes vean un nombre de bacteria que dice nitroso, quiere decir que es una bacteria nitrosificante, que quiere decir que pueden llevar el amoníaco o el amonio hasta nitrito. Y después, las bacterias nitrificantes les ponemos el prefijo nitro, nada más. Por ejemplo, Nitrobacter winogradsky, que lo que pueden hacer es pasar de nitrito a nitrato, ¿no? Como esto que ven ustedes aquí. Y así como lo comentamos respecto a las bacterias rojas fototróficas, en ese caso era porque llevaban a cabo fotosíntesis, pero en este caso de estas bacterias nitrificantes también vemos plegamientos de la membrana, ¿no? Se alcanzan a notar bastante bien esos plegamientos de membrana para poder ahí añadir todo el paquete enzimático, en este caso de la nitrosificación, que sería el primer caso, ¿no? De Nitrosococcus, y en el segundo caso de la nitrificación como tal. Entonces vean aquí, los pliegues son un poco más abiertos, ¿no? Y se concentran en uno de los polos de la célula, a diferencia del anterior, ¿no? Como sea, estamos hablando en este caso de bacterias muy pequeñas, ¿no? Como pueden observar, aquí es Nitrobacter, pero siguen siendo cocos, y en el caso de Nitrosococcus, pues también son cocos, ¿no? La morfología de ambas tipos de células. Aunque aquí están un poquito alargadas, ¿no? Estos cocos un poco alargados.
para poder incrementar esa superficie de área superficial. Muy bien. Y pues bueno, esas son las bacterias nitrificantes dentro de las proteobacterias. Muy bien, ¿alguna duda, comentario de las bacterias nitrificantes? Ok, excelente. Muy bien. Y con eso entonces llegamos al siguiente grupo de bacterias. Ya vimos a las bacterias rojas del azufre, ya vimos a las bacterias nitrificantes y con eso pasamos a las bacterias oxidantes de azufre y hierro, ¿no? Ahí yo creo que es hierro, pero suena un poquito raro, ¿no? Y para esto tenemos a Morelia y a Fátima, que se echarán el voladín. Ok, anda por ahí Morelia. Ya te ubiqué, Morelia. Ya no te salvas. Y a Fátima, que también veo por acá. Muy bien. ¿Quién quiere elegir la cara de la moneda? Yo, profe Cruz. Muy bien. Fátima luego dice que cruz. Profe, Excelente. profe. ¿Qué pasó, Morelia? ¿Qué pasó? ¿Cómo le explico que no sabía que me tocaba? Santa Madre de Dios, Morelia. Santa Madre de Dios. Bueno, está bien. Si no, si gana el volado Fátima, yo lo explico. De todos modos se salva Fátima. ¿Sale? Sí. Bien, tranquila, tranquila. Perdón. Entonces, casi que el volado es entre Fátima y yo, ¿no? Entonces, Fátima, ¿dijiste cruz? Sí, profe. Ok, ahí va. Y es cruz. Ash, ganaste, te salvaste. Muy bien, Fátima. De todos modos, te vamos a dar tu aplauso, Fátima. Ahí está. Muy bien, por ganarme el volado. Bueno, yo hoy pierdo todos los volados y piedras, papel y tijera y todo lo que juegue, ¿verdad? Al parecer. No es mi día en los juegos de azar. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, las bacterias oxidantes del azufre y hierro. El día de hoy vamos a llegar hasta este grupo de bacterias para poder pasar a nuestra siembra de microorganismos, ¿no? Entonces va a ser lo último que veamos el día de hoy y mañana seguiremos con los otros grupos. Entonces, recuerden, digo, yo creo que casi todos mañana, ¿eh? El siguiente tema es Cas versus Sam. Luego está Humberto contra Tere, Andrea contra Cindy, Fernando contra Ángel, Renata contra Pedro, Alex contra Tsiri, Karina contra Sebastián, Fer Aguilera contra Julisa y Ana contra Erika. ¿Sale? Para que mañana estén todos bien listos para el volado, a ver a quién le toca. Muy bien. Dentro de las bacterias oxidantes del azufre y del hierro, el nombre nos dice qué es lo que van a hacer. Perdón, es que a mi mamá le dio un ataque de tos muy fuerte y ya me preocupé un poquito. A ver, denme un segundo, ¿no? Déjenme, voy a ver si todo está bien, porque si ya lleva ratito. Espérenme. Listo, una disculpa, es que le dio un ataque de tos, pero ya vi por qué fue. Está preparando la comida y está, pues va a hacer rajas, entonces estaba desvenando los chiles y parece que están picosones y se le fue un poquito el aroma, ¿no? El picante.
Así es, así es. Así que una disculpa, una disculpa. Continuamos entonces. Ok, ahí está. Entonces les decía, estas bacterias, el nombre no lo indica, oxidan, obviamente, a azufre y hierro. Tenemos aquí a Thiobacillus, ahí me falta una U, perdón, Thiobacillus, Acromatium y Vegiatoa, ¿no? Pusimos estos tres, o vienen estos tres organismos representativos dentro de las bacterias oxidantes, porque cada uno tiene diferente morfología. Por ejemplo, Thiobacillus son bacilos, ¿no? Son del tipo bacilo. Ahora, todos son gram negativos, estamos hablando de puras bacterias gram negativas. Todas las proteobacterias son gram negativas, ¿no? Estos organismos son los primeros que se descubrieron como quimiolitótrofos del azufre. Aquí están, son quimiolitótrofos del azufre. Por lo tanto, así como lo vimos con las bacterias del azufre, también pueden utilizar el ácido sulfídrico, también pueden utilizar el azufre y también pueden utilizar al ion tiol, ¿no? Al S2O3, S2O3. Por lo tanto, derivado de su metabolismo, así como también ya lo había comentado allá, aquí se va a generar ácido sulfúrico, ¿no? Y automáticamente nosotros vamos a pensar que entonces son organismos acidófilos. Si utilizan ácido sulfídrico, producen ácido sulfúrico, pues tienen que ser acidófilos, no hay de otra, ¿no? Y dentro de estos organismos, una especie que es Thiobacillus ferroxidans, este que nosotros vemos por aquí, por ejemplo, además de utilizar al azufre, también puede utilizar al catión férrico, ¿no? Este es el ferroso, ¿no? Entonces vive a expensas de la pirita de hierro, que es el mineral, ¿no? Es el mineral de donde se extrae justamente el azufre y el hierro, ¿no? A través justamente de este compuesto. La pirita de hierro, que pues es como una piedra, ¿no? Una piedra de donde podemos obtener cada uno de ellos. Y ahí entonces en las minas de hierro, donde nosotros obtenemos la pirita, ahí es donde crece. Ahí normalmente vamos a observar el crecimiento de Thiobacillus. Los demás géneros, las demás especies, normalmente cercanas a zonas volcánicas, ¿no? Es donde van a estar. En el caso de Acromatium, bueno, de hecho aquí vemos, esta es una imagen de Thiobacillus, perdón, antes de entrar a ello, y nosotros vemos cómo hay gránulos, ¿no? Esta es la superficie de la célula, pero esa bolita que ustedes ven ahí, esas bolitas que ven, son gránulos de azufre que acumulan justamente estas bacterias para poder consumirlas en el momento de que ellas las necesiten, ¿no? Incluso aquí vemos una célula que está en división, ¿no? En fisión binaria. Vean cómo se van separando cada una de estas, ¿no? Eso que vemos ahí en la imagen. Muy bien. En el caso de Acromatium, estamos hablando de que son cocos. Tienen características similares a los Thiobacillus, pero en este caso son cocos de diámetro pues, bastante grande, de 10 a 100 micrómetros más o menos, y que normalmente los voy a encontrar en medios acuáticos, pero nuevamente con una gran cantidad de sulfuros. Por eso es que normalmente son charcos anóxicos, ¿no? Donde yo veo esto, y muy cercanos a las zonas volcánicas también. Acumulan también el ácido elemental, así como lo vimos con Thiobacillus, esos gránulos, y además pueden utilizar calcita. La calcita es carbonato de calcio, ¿no? Es el mismo nombre que nosotros vemos aquí, y probablemente lo utiliza como fuente de carbono, ¿no? Proveniente de Entonces, es una fuente de carbono no clásica, de hecho es una fuente de carbono inorgánica. Por lo tanto, este organismo también es considerado como quimiolitótrofo, ¿sale? Nada más que utiliza un carbonato, que es la calcita. Y finalmente, en el caso de Vegiatoa, Vegiatoa es un organismo filamentoso. Entonces, tuvimos un bacilo, un coco, y en este caso es filamentoso. Es que nosotros vemos aquí en la imagen, ¿no? Este organismo es deslizante, eso quiere decir que vive también en un medio acuático y que se puede mover como si fuera una serpiente marina, imagínensela, ¿no? Así es como se puede mover este organismo, no tiene flagelos como tal, pero también es capaz de oxidar al azufre. Entonces aplica exactamente lo mismo del ácido sulfídrico, azufre, ácido sulfúrico, ¿no? Son los pasos de cada uno de estos. Y bueno, derivado de estas reacciones pueden obtener energía que es captada para la síntesis de ATP. Aquí vemos, por ejemplo, las reacciones clásicas, no solamente de Vegiatoa, sino también de las bacterias rojas fototróficas, de Acromatium y de Thiobacillus, ¿no? Que les comentaba anteriormente.
Entonces, cuando llevan a cabo la oxidación, que es con oxígeno, por ejemplo, derivado del ácido sulfídrico, se obtiene directamente sulfatos. Sulfato en agua es ácido sulfúrico, ¿no? Si tú utilizas, o bueno, si estos organismos utilizan azufre, también generan sulfato. Y si utilizan el anión tiosulfato, entonces también generan sulfatos. Vean la cantidad de energía que puede liberar cada una de las reacciones, ¿no? Es bastante energía. Y esa energía es captada por el organismo para la síntesis de ATP. Esa es la manera en que obtienen energía la mayoría de los quimiolitótrofos. En este caso son quimiolitótrofos del azufre, ¿no? Específicamente. ¿Dónde viven? En manantiales sulfurosos, depósitos de algas en descomposición, porque la pared celular de las algas normalmente tiene azufre, normalmente tiene unidades de azufre. Las algas rojas, por ejemplo, se generan varios por ahí polímeros que utilizamos nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, como puede ser el agar. Y el agar a veces tiene fracciones sulfatadas. Entonces, por eso crecen también ahí estos organismos, ¿no? Porque hay azufre de por medio. Están en descomposición. Puede haber capas de lodos o aguas contaminadas por aguas residuales, sobre todo que conlleven la liberación de azufre nuevamente, ¿no? Y ahora, el problema de estos organismos es que en las plantas de aguas residuales donde se genera azufre, como la industria del papel, como aquí vemos, ¿no? Del envasado, cerveceras, moliendas de granos, normalmente te generan residuos que llevan azufre. Y estos organismos Vegeatoa lo que hace es acumularse, generan un tipo red entre ellas, ¿no? Digo, son filamentosos. Entonces, si ustedes agarran, no sé, un mechón de cabellos así que ha sido cortado y lo juntan, pues van a formar una red ahí muy grande, ¿no? De ese cabello. Lo mismo sucede con Vegeatoa, generando entonces lo que se conoce como detritos floculares, que entonces son esas acumulaciones de mechones de organismos filamentosos que incluso pueden bloquear los tubos por los cuales van los procesamientos de aguas residuales y los pueden tapar por completo. Entonces es un problema por lo general en estas plantas de agua residual, ¿no? El hecho de encontrar a Vegeatoa. Estos además también acumulan azufre, incluso aquí en esta tinción se ve el azufre de forma brillante. O sea, técnicamente la célula está repleta de azufre, ¿no? Como ustedes pueden ver. Ahí ustedes pueden ver las estructuras que se ven directamente al microscopio y cómo brilla el azufre, eso que nosotros vemos allá en la imagen, ¿no? Y bueno, yo creo que Vegeatoa es de las más representativas dentro de este grupo. También está en la rizósfera de las plantas, donde nuevamente tenemos ácido sulfídrico y además pues pueden crecer en mixotrofía usando el azufre como donador de electrones y algunos compuestos orgánicos como fuentes de carbono. ¿Qué fuentes de carbono pueden ser? Pues, azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, proteínas, etcétera, ¿no? Ahí sí puede ser muy variable. Muy bien, y pues bueno, esos son de estos tres organismos dentro de las bacterias oxidantes del azufre y del hierro, ¿no? Bueno, son tres diferentes, Thiobacillus, Acromatium y Vegeatoa. No sé si tengan alguna duda. ¿Dudas, comentarios? Muy bien, excelente. Ok, perfecto. Entonces, ya hablando de lo del día de hoy, pues ya nos aventamos por ahí todo lo referente a la estructura celular, más o menos, ¿no? De forma general. Ya hablamos un poquito de algunos grupos de organismos dentro de Eubacteria. Las bacterias rojas fototróficas, los organismos nitrificantes y aquellos que oxidan hierro y azufre, ¿no? Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a dejarle aquí la parte teórica de nuestra sesión para entrarle a la parte práctica, ¿sale? Y para eso pues les pediría que fueran yendo por sus muestras. Ahora, los métodos de sembrado, voy a quitar aquí la presentación, un segundo. Ok, los métodos de sembrado, según yo, no están en la misma práctica que les mandé el otro día. Creo que van a estar
en otra. Entonces, déjenme lo busco aquí dentro del grupo. Mientras vayan yendo por sus medios, porfa. Mientras busco esto. Listo, ahí está, que sería la práctica número 4. Y es donde viene la información. Ok, bueno. Cuando estén listos, levantan su manita. Señal de que ya tienen sus medios. Voy yo también por mis medios. Pero ahorita pues les voy a dar una que otra indicación. ¿Sale? Entonces denme un segundo y ahorita regreso. Vayan levantando su manita si ya están aquí listos.
Muy bien, ya estoy aquí de vuelta con mis medios. Bien, ahí están. Están mis medios. Ahí está. Quiere decir que sí salió. Si lo inviertes, ahí está perfecto. Uno de bacterias. El otro de bacterias. Uno de honguito, que se ve más blanco por la papa. Y el otro ahí. Nada más que mi refri creo que está a desnivel porque el medio está así como medio chueco. Pero bueno, sí crecieron. Sí salieron los medios al menos, ¿no? Para poder detectar si están contaminados, pues sí tendríamos que abrirlos o verlos a contraluz. Parece que no hay problema. Parece que no tiene ningún problema ninguno de estos, ¿no? Bueno, ok. ¿Sus medios cómo los ven? ¿Se les ve algo? Profe, los míos, los de jugo de papa, tienen como agüita arriba. Sí, eso es normal. Ahorita les voy a decir que hay que quitarle ese exceso de agua. Ok. Muy bien. Bueno, ok. Ahora, las muestras. La muestra es importante. Digo, ahorita nada más fui por los medios y ahorita prepararemos las muestras para poderlas sembrar. Necesitaremos cotonetes. Ah, ya no sé dónde dejé mis cotonetes. Bueno, ahorita busco unos para poder hacer la siembra. Y bueno, si tienen ahí, yo me acuerdo que alguien me dijo que tenía una asa bacteriológica, no me acuerdo quién fue, pero que envidia, pues obviamente puedo usar el asa bacteriológica sin ningún problema. Un segundo, ya. Ok. Bueno, entonces, no sé cuántos medios hayan preparado. Digo, está bien, no hay problema por los que hayan hecho. Pero, pues yo tengo aquí 2 y 2. Depende de cuántas muestras ustedes quieran poner. Yo les recomendaba que para bacterias, por ejemplo, déjenme pongo. Ándale. Ya me empezaron a caer las fotos. Ok, déjame veo. Sí, eso es grasa, Alex. Ok, profe. Eso es Perfecto. pura grasita acumulada del medio. Sí, no te apures. Como se solidificó y se llevó al refri, por eso se hace así como granulitos. Pero no es contaminación. No se preocupen. ¿Sale? Ahí te tocará primero, quizá con un cotonete, pasarlo sobre la superficie, tratando de aventar toda la grasita hacia los lados, para que no haya bronca. ¿Sale? Ok, entonces, aquí está la práctica. Ok. En el caso de las bacterias, digo, pueden tener diferentes muestras. Les digo, con un hisopo o cotonete o la asa bacteriológica, si ya la tienen, van a raspar ustedes la superficie de alguna fuente de bacterias. ¿Qué ejemplos de ello? Puede ser un embutido en descomposición, sobre todo cuando está medio baboso, ¿no? El embutido, jamón, salchicha, etcétera, que era lo que les pedía que dejaran principalmente, y directamente se hace el estriado sobre la superficie del medio de cultivo, con mucha delicadeza. No le van a presionar, porque si presionan el hisopo, pueden rasgar el medio de cultivo, más porque esto es de grenetina. Si tienen agar, aguanta un poquito más, pero no crean que no se levanta, ¿no? Con el asa bacteriológica todavía debe ser con mucha delicadeza, con más delicadeza, porque si no, al rato levantan el medio de cultivo, ¿no? Puede ser eso, puede ser el volante del carro, una llave del agua, las llaves de la calle, ¿no? Que utilicen de su casa, su celular, si no lo han limpiado hace poco, el control de la televisión. Si ustedes andan enfermos, incluso pueden tomarse con un cotonete limpio, pueden tomarse una muestra acá pues digo, debería ser bucofaringeo, pero háganlo más adelante, no puede ser en las amígdalas, y de ahí ustedes pueden rasparlo sobre la superficie del medio de cultivo, ¿sale? Podría ser. El semestre pasado hasta creo que alguien agarró la patita de su gato, su perro, y la puso sobre la superficie del medio de cultivo, ¿no? Y resulta que tenía menos bacterias que la saliva de quien lo hizo, ¿no? Varias cosas. Digo, ya ustedes pueden ahí inventar lo que ustedes quieran, ¿no? Pero son zonas que normalmente pues tienen bacterias, ¿no? Profe, ¿de Es la idea. bacterias es para el del caldo de pollo o es para los de Ajá. papa? El de caldo de pollo. El que vean más amarillo es para ese, ¿vale? Gracias, profe. Ujú. Muy bien. Maestro, Sí. y por ejemplo, si ya intenté recorrer hacia el lado, pues todos estos puntitos blancos, pero están más que nada por adentro de la, ¿cómo se llama? De la gelatina, por así decirlo. No hay bronca. Tú vas a sembrar en la superficie nada más. Ok. Ujú. Sí, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Alguna otra duda?
Dijo que para bacterias podría ser también el de algún embutido echado a perder, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Bien. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, sí, después de que hayamos hecho la siembra con el hisopo, hay que quemarlo en la flama de la vela, pero con mucho cuidado desde el exterior, ¿no? del hisopo y donde tomamos la muestra, para que si sí trae bacterias, pues ahí no las llevemos, ¿no? Y el hisopo ya se tira directamente en la basura. Se cierra el medio de cultivo y aquí les digo, se incubaría a temperatura ambiente, pero la temperatura a la que estamos probablemente haga que la gelatina se vuelva líquida. Entonces hay que regresarla al refri. Y para regresarla al refri, tiene que estar bien tapado su medio y de preferencia que lo envuelvan en aluminio. Bien envuelto cada uno de sus frascos en aluminio, ¿sí? Y meterlo en una zona del refri donde no haya alrededor comida. Eso va a ser importantísimo, ¿sale? Para que lo tengan en consideración. En el caso de hongos vamos a hacer dos distintas, digo, pueden hacer una o pueden hacer la otra, si nada más tienen uno, o hacer dos distintas. Una, van a tomar una muestra de hongos donde ustedes vean que haya crecido un hongo, puede ser algún alimento o algo por el estilo. Yo ya me di cuenta que no tengo ninguna, entonces ahorita buscaré a ver si acaso en el refri hay algo. Si no, pues puede ser de algún alimento echado a perder, aunque no sea evidente que tenga hongos, ¿no? Y la otra va a ser de tierra del jardín. Esto lo vamos a hacer por otra técnica que se llama por inundación, no directamente con el hisopo, ¿sale? Lo que vamos a hacer en este caso es, ya encontré otra fuente de bacterias, a ver si me crece. Un Yakult que me acabo de tomar hace ratito. Pero bueno, lo que vamos a hacer entonces es ir por una cucharada de jardín, ¿no? De tierra, perdón, de jardín. De tierra de jardín. La van a poner en un vaso con agua, que sea un vaso, si pueden, desechable o que vayan a lavar muy bien, ¿no? Entonces la ponen ahí en el vaso de agua y la vamos a mezclar. Luego lo filtran y eso que filtren se lo traen porque lo vamos a vaciar sobre la superficie del medio de cultivo. Se deja ahí unos 5 minutitos y después se regresa al vaso donde nosotros filtramos, ¿sale? Y eso ya directamente se incuba. Eso quiere decir que estamos tomando algunos hongos sobre la superficie de nuestro medio de cultivo que están en la tierra, ¿sí? Entonces, esas serían sus muestras. Voy a ir ahorita yo a recolectar mis muestras y en un momento regreso para hacer la demostración de cómo tienes que hacer, preparar tu zona nuevamente. Vamos a hacer nuestro amarre, nuestros amarres, dicen ustedes, o la sesión espiritista, ¿no? Y ya después, pues continuaremos con la parte del sembrado, ¿no? Ok, no sé si tengan alguna duda de entrada. Yo, profe, Dime, Fer. dice que para el de hongo podía ser tierrita o otra cosa, que yo tampoco tengo algo así como echado a perder. Ajá, ¿para hongos o bacterias? Para hongos. Sí, con la tierra nos sirve. Nada más que hay Ah, que prepararla así, ¿no? Con agua, luego filtrarla y ya esa es la que nos va a servir. Y ¿Vale? también para hongos podemos hacer, como por ejemplo, si hay una verdura, si tengo una verdura echada a perder, ¿verdad? ¿Mm? O sea, que Sí, ya tiene... con el cotonete. Ok, gracias, profe. ¿Y de qué? Oiga, profe, yo tampoco tengo algo para hongos como tal. Y pues Ujú. ahorita ya empezó a llover y no puedo salir al jardín. ¿Puedo agarrar tierra de alguna maceta? ¿Podría Sí, claro. funcionar? Ah, Sí, ok, seguramente. perfecto. Puede ser. No sé, quizás sea un poquito menos, ¿no? La del jardín lo digo porque pues, está más expuesta, pero probablemente crezca. Una tortilla funciona. Excelente. Si está hongueada, ya estuvo. Sí. Ujú. Sí, con que tenga un puntito, ese puntito ahí le raspas con el hisopo, ¿sale? Bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sale, vale. Voy entonces a recolectar mis muestras para tenerlas ya aquí y hacer todo en el momento. Regreso ahorita en unos 5 minutitos a lo mucho, ¿sale? Déjenme, voy a hacerlo muy rápidamente y el sembrado realmente rápido, ¿eh? No nos vamos a llevar tampoco tanto tiempo, no se me preocupen. Muy bien, regreso entonces. Denme chance.
listo, ya estoy de vuelta, perdón. Me entretuve en otras cosas, pero ya estoy aquí. Y bueno, nuevamente no es tan complicado, es algo rápido lo que vamos a hacer con cada uno de los medios. ¿Sí me escuchan bien a esa distancia? Sí, profe. Va. Es que sí dejé el micrófono un poquito más para allá y por eso la pregunta. Entonces lo voy a bajar así. Creo que ahí se alcanzan a ver. Maestro, Escucho, aquí estoy. disculpa, ¿de dónde más podemos sacar hongo que no sea de la tierra? ¿Algún alimento contaminado no tiene? No, ya me fijé y no tengo nada. ¿No? Directamente del suelo puede ser, ¿no? Así, en el piso, si no han barrido, trapeado. O algún pan que ya tenga días y que no se lo han comido. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, pues es que aquí por lo general es de donde los obtenemos en casita. Sí. No sé, a veces me han llegado con muestras de hongos en libros, por ejemplo. En libros. Algo muy curioso, ¿no? Pero bueno, podrían ser. Yo me traje un plátano que está muy pasado, pero no le veo evidentemente el crecimiento de hongos. Entonces voy a ver si acaso crece, ¿no? Le voy a raspar ahí de la orillita donde se ve como un poco de algodón, algodonoso, y de ahí es donde voy a obtener la muestra, ¿sale? O si su pared, por ejemplo, tiene humedad, probablemente de ahí podría ser también. Sí está complicado. Bueno, esperen. Bueno, lo primero, como siempre, recuerden, tenemos que limpiar nuestra área de trabajo con alcohol. Ok. Ya que está limpia, vamos a prender nuestras velitas. Y empieza la sesión espiritista, así que empiecen a hacerle ¿no? Ok. A ver, de aquí, ¿me alcanzan a ver bien? ¿O lo bajo un poquito más? Ahí, supongo. Ok, ahí va la cosa. Entonces, primero vamos a usar uno de los medios de hongos, ¿sale? Este es uno de los medios de hongos. Dentro de tu espacio que tiene ya las velitas, se puede abrir el medio. Aquí lo preferente pues es que no estén hablando, obviamente. Ya saben que yo sí voy a estar ahí hablando un poco, pero ustedes traten de no hablar. Verifican ustedes si hay crecimiento o no hay crecimiento. Aquí, ajá, ¿qué creen? Al mío le cayó un mosquito. Supongo que cuando lo vacié, le cayó un mosquito. Bueno, entonces no hay crecimiento. Y lo que tengan ustedes agua en exceso, como bien ahorita decían, traten de ponerlo cerquita de una vela, tratando de que el agua empiece a precipitar. Y esa agüita, tírenla sobre la mesa, no pasa nada. Ahorita la van a volver a limpiar al final. Entonces ese excedente de agua, traten de tirarlo sobre la mesa. Miren, yo ya lo estoy tirando ahí. Sobre todo por la profundidad que tienen estos medios, ¿no? El envase. Si tienen cajas de Petri es mucho más sencillo hacer esta parte. Entonces pónganla ahí cerquita de la vela. No sé quién lo hago acá para que vean un poquito mejor. Ahí va escurriendo el agua. Y bueno, les digo que yo hice ahí un
Un cultivo ya de un mosquito. No entiendo cómo se pudo meter, pero bueno. Bueno, lo más que le puedan quitar, digo, tampoco hay que ser tan extremos. Y nuevamente con su algodón con alcohol, ya le limpian la mesa, ¿no? Donde hayan tirado el excedente. Muy bien, ahí está ya. Entonces, la primera muestra, que es con la tierra, lo que hacemos es del filtrado de tierra, yo aquí lo obtuve, de ese filtrado de tierra, vamos a vaciar sobre la superficie, tal cual, sobre la superficie del medio de cultivo. Tal cual, de tal manera que recubra la superficie y un poquito más, así como cuando se llenó el medio de cultivo. Entonces le vaciamos lo suficiente, ahí está, y vamos a cerrar el medio de cultivo. Esta técnica se llama inundación, no tiene mayor ciencia, simplemente vamos a cerrar el medio de cultivo, lo mejor que se pueda, y lo vamos a dejar aquí hasta que lo volvamos a usar, ¿sale? Hasta el final lo vamos a utilizar nuevamente. Y vamos a pasar al otro medio de hongos de una vez, ¿ok? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo con este medio. Lo abrimos, verificamos que no esté contaminado. Vaya, aquí no creció no le cayó ningún mosquito. Quitamos el exceso de agua, si es posible, de la superficie. Tiene una gotita que no suelta. Ya cayó. Listo. Y ya que lo tengamos, vamos a empezar con la primera muestra. Yo les digo, traje una muestra de plátano que está evidentemente ya echada a perder. Y voy a tomar un hisopo, un cotonete, para hacer el raspado tal cual. Entonces ahí está el cotonete, ¿no? Ahí lo tenemos. Simplemente toman la muestra. Nuevamente es un plátano ya pasado. Voy a tomar de la parte superior, que es donde se ve ahí como unas costritas algodonosas, esperando que sean hongos, ojalá. Y después de hacer ese raspado, lo vamos a zigzaguear sobre la superficie de su medio de cultivo. Cuidado con la consistencia, no le vayan a dar de más. Muy bien. Y aprovechando que tiene pues, los dos lados del hisopo, vamos a hacerlo también del otro extremo. Y listo. Para este medio es todo. No hay ningún problema. Les digo que realmente es sencillito, ¿no? No es mayor bronca. Lo cerramos. Ahorita lo giramos bien. Y ojo con esto. Nosotros tenemos que esterilizar
los hisopos, ¿vale? Una vez que hayamos tomado la muestra. Entonces, para eso, lo que van a hacer ustedes es, desde la punta del hisopo, pasarlo sobre el mechero. Este se tiene que ir quemando poco a poco. No lo metan por completo, porque si lo hacen, se puede quemar el plástico del hisopo y pues obviamente se va a romper, ¿no? Entonces, poco a poco, poco a poco. Hasta que este se vaya quemando. Ok, ya con que recubra la parte donde saben que ustedes tomaron la muestra es suficiente. Me falta el otro extremo. Y listo. Con mucho cuidado, tengan mucho cuidado con esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita quedó al rojo vivo, se puede volver a prender, tengan mucho cuidado con los cotonetes donde los ponen. Entonces, de preferencia, estos mójenlos inmediatamente que ya lo quemaron, métanlos en tantita agua. Si tienen por ahí la misma agua de la tierra, pues ahí remójenlos, nada más. Es para que obviamente no se vayan a volver a prender si los ponen en algún otro lado, ¿no? De esa manera ya nos aseguramos de que queden bien, ¿sale? Entonces yo aquí los puse en el agua que utilicé y pues obviamente esto ya hay que tirarlo. Yo los voy a poner aquí en una servilleta para tirarlos ahorita. Muy bien. Y bueno, este medio también ya está listo. Este ya no hay tanto que hacerle, nada más lo tapamos bien y ya quedó, ¿sale? Okay, el plátano. Entonces lo voy a hacer a un ladito. Seguimos con uno de los medios de bacterias. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a echar tantito alcohol en las manos. Voy a quitar el exceso de agua si es posible. Que sí tiene. Definitivamente sí tiene. Bueno, parece que ahí ya más o menos le quitamos. ¿Ok? Y en este caso yo voy a usar una muestra de jamón. Incluso ya el medio huele, ya medio. No, no es el medio. Va a ser algo aquí que ya está echado a perder, que huele bastante fuerte. Y bueno, este jamón, sí, ya es el jamón. Huele muy mal. Y bueno, ya está medio baboso, está bastante pasado. Entonces vamos a rasparle nada más en la superficie, como pueden ver, no es tanto
hacerle ni nada. Y lo ponemos entonces estriado sobre la superficie de nuestro medio de cultivo. Tengan cuidado porque como tiene grasita el medio de cultivo, iban a escuchar así como si se estuviera cocinando. Profe, Sí, escucho. el que había dicho que podemos sacar así muestra de una pared, ¿es para bacterias o para hongos? Para hongos. Ah, ok. Muy bien. Voy a hacer el estriado ahora por el otro lado del hisopo. Nada más dejo que se apague para no quemarme. Maestro, y por ejemplo, si puedo hacer la mitad del jamón, supongamos, y la mitad de otra cosa para las bacterias. Sí, sí, sin broncas. Hijo, de verdad este jamón huele, pero no tienen ni idea. Bueno, lo voy a hacer acá. Caray, no sé de dónde viene una corriente de aire. Oh, ya no aguantaba el olor. Se echó a perder, pero en serio. En serio. Ok, ahí está. Ya la otra muestra. Dejamos por acá. Y finalmente, la última muestra que yo voy a hacer para bacterias, le voy a poner de Yakult, de lo que quedó al final del Yakult, a ver si acaso creciera algo. Ese sí no estoy muy seguro que vaya a crecer, pero pues puede ser. Por no dejar. Bueno,
Y entonces, bueno, ya les decía, voy a hacerlo de un Yakult de la parte de hasta abajo, donde quedó como el concentrado de la bacteria. Voy a tratar de rasparle allá abajito. Ya ven que siempre hay que agitarle, ¿no? Antes de tomártelo. Entonces vamos a ver si acaso, ahí está. A ver si acaso crece. Sería interesante, la bronca es que los lactobacillus sí son como más roñosos para crecer tan fácilmente, pero pues en una de esas le atinamos y crece. Sale. Vamos a ver si alcanzamos a tomar un poquito más alrededor. Muy bien, ahí está. Y ya finalmente, ese que dejamos desde el principio con la tierra, pues hay que quitarle, ¿no? Hay que regresar ese exceso nuevamente. Lo dejan escurrir. Y ya está, ¿sale? Ya que hayamos regresado eso, ya quedó. Y bueno, revisar que los medios estén bien tapados. Y si están bien tapados, pues ya quedó. Ya tenemos todo listo. Nada más hay que dar una última limpiada a la zona porque de verdad quedó un olor del jamón que sí estaba pero bien pasado. Y ya quedó, ¿sale? Muy bien, ahí está. No sé si tengan alguna duda. Dijo que los que vamos a meter al refri los pongamos en aluminio. Sí, hay que envolverlos en aluminio y ya después los meten al refri. Bien tapaditos, porfa. Que no queden abiertos porque pues esperamos que crezca algo, ¿no? No vaya a ser la de malas. También los de, aunque hayamos usado agar, se meten al refri. No, si tienen agar, esos hay que dejarlos a temperatura ambiente, su. Ah, está mejor. ¿Y también los tapamos a Sí. temperatura ambiente? Ujú. Sí, Ok. bien tapaditos. Si no hay forma de taparlos, puede ser hasta con una cinta entre la tapa y la base. Ok, gracias. Ujú. ¿Alguna otra duda? O sea, el aluminio solo para sellar, como quien dice. Sí, solamente es para envolver.
Lo ideal, de hecho, si tienen, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? ¿Papel plástico? ¿Se han visto, no? Que hay rollos donde tú puedes envolver. Sí, Si sí, tienen sí. de ese, mejor de ese. Y si no, pues con aluminio. O Si no, cinta. con aluminio, exactamente. Sin problema. Así es. Yo les recomiendo, digo, si pueden envolver de 2 en 2 o así, está bien. Yo sí voy a poner pues de 1 en 1 porque sí están, al final de cuentas, medios gorditos los envases estos, ¿no? Híjole, el jamón que traje estaba pero pasadísimo, pasadísimo. Tiene aquí un olor pero feo. Gacho, gacho. Muy bien. Ahí están. Yo les recomiendo si por ejemplo tienen así envases como yo de los mismos colores, ponerle una notita o ponerle ahí, yo tengo etiquetas, entonces le voy a poner una etiqueta a cada uno en la tapa para saber qué muestra es, ¿sale? Y ya con eso pues ya quedó, ya quedó. No sé si tengan alguna otra duda, comentario. Recuerden estar tomando fotitos de sus evidencias, ¿sale? Que las tengan por ahí. Plastiquito film, sí, sí, ese mismo. Sí, sí, Tlali, no vi el mensaje, pero sí. Era justamente ese, justamente. Bien. Bueno, pues sé que andan por ahí trabajando. No sé si quieran ya que nos desconectemos. Voy a cerrar ya la grabación. Ya nos pasamos bastantito el día de hoy, pero pues bueno, es